Hola a todos los espectadores que siguen el canal. Gracias por acompañarnos siempre, porque hoy entramos en un episodio que quizá hará que el corazón de ustedes se detenga por un instante. Tubi, la chica que parecía haber escapado de la oscuridad después de que Alan la rescatara de pronto, se encuentra frente al dolor más profundo de su vida. Porque en esa mañana que parecía tan tranquila cuando sus amigos cercanos, Ye y Huyen, vinieron a visitarla, Tubi reveló un secreto que había guardado en silencio durante meses. Un secreto que dejó a todo el grupo paralizado. Un nombre, solo un nombre, pero suficiente para dejar a Ba Hung sin palabras, hacer que Ye estallara de rabia y poner a Alan pálido como si alguien le apretara el corazón. Un nombre ligado directamente a aquella noche aterradora en la casa abandonada. La noche en la que si Alan hubiera llegado unos minutos más tarde, Tubi ya no estaría aquí. ¿Será que esa verdad cambiará todo? ¿Ese hombre seguirá libre ahí afuera? ¿Y por qué Tubi temblaba al pronunciarlo? Todo será revelado en el episodio de hoy. Si te gusta esta serie llena de emociones, no olvides dar like, suscribirte y activar la campana para no perderte ningún giro intenso de los que están por venir. Y ahora sí, comencemos con la historia. Aquella mañana el cielo frente a la casa de Tubi tenía un tono de tranquilidad poco habitual. La luz del amanecer atravesaba el huerto de naranjos formando pequeños hilos dorados que caían sobre el sendero de tierra, como si todo el lugar respirara un aire nuevo. Pero esa paz solo existía afuera, por dentro en la pequeña casa donde Tubi luchaba en silencio contra el dolor y las sombras que la perseguían desde hace muchas noches. El ambiente seguía pesado, como si alguien hubiera colocado una piedra sobre su pecho. Ba Hung y Alan habían salido temprano para comprar medicinas y un poco de sopa para ella, dejando la casa solo con Tubi. Ese silencio invisible la hacía sentir pequeña como una hoja perdida en medio de un viento fuerte. Se apoyó en la pared de madera con una mano sobre el vientre, respirando despacio para aliviar el mareo que volvía a aparecer. Cada respiración parecía sacada de la última reserva de fuerzas que le quedaba. Y justo cuando pensó que la mañana pasaría en calma, de repente escuchó una voz muy familiar. Una voz que hizo que su corazón se estremeciera, como si oyera al pasado llamarla. «Tubi, ¿estás en casa?» Era la voz de Ye, fuerte y cálida como la de un hermano mayor. Tubi se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de golpe y sintió el pecho apretarse, incapaz de creer lo que acababa de oír. Se levantó tan rápido que tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse cuando el mareo regresó. Caminó hacia la puerta con pasos lentos y temblorosos, encorvada por el dolor persistente en su abdomen. Su corazón iba lleno de emociones mezcladas, no sabía si era esperanza o miedo. La puerta se abrió y el mundo de Tubi se detuvo unos segundos. Frente a la entrada estaban Huyen y Ye, dos personas a las que siempre había considerado su familia, dos personas que la protegieron en sus días más oscuros. Estaban ahí, como si nunca se hubieran ido. Estaban ahí, con una preocupación tan sincera que dolía. Tubi se tapó la boca con una mano, respirando entrecortado por la emoción. Hermana Huyen, An Ye, ¿cómo supieron que yo estaba aquí?» Su voz temblaba como una tela fina bajo el viento. Huyen no respondió de inmediato. Solo se acercó lentamente mirándola de arriba abajo, mirando su rostro pálido, sus hombros tan delgados que un viento fuerte podría derribarlos, y sus ojos hundidos por tantas noches sin dormir. En ese momento, Huyen levantó una mano para cubrirse la boca conteniendo un sollozo. «Ni siquiera puedes decir un saludo. ¿Cómo pudiste enfermarte así, Vi?» Tubi ya no pudo contenerse
y se lanzó a los brazos de Huyen, abrazándola como si temiera que desapareciera. Huyen la abrazó enseguida fuerte como una hermana que por fin encuentra a la pequeña que había perdido. «Dios mío, estás tan flaquita. Me tenías el corazón en un puño». Tubi escondió la cara en su hombro llorando con un nudo en la garganta. Ye de pie, a un lado tenía los ojos rojos, pero aún así sonreía con calidez. Nos enteramos y casi se nos cae el alma. Nos encontramos con Alan en el mercado y él nos dijo que estabas enferma. Vinimos de inmediato. Tubi pestañeó varias veces, las lágrimas cayendo sin parar como una lluvia inevitable. Yo no quería molestar a nadie. No quería que supieran. Ye dio un paso más cerca, poniendo una mano firme y cariñosa sobre su hombro. «No es molestia. Eres familia. Si te caes tienes que avisar». Al oír eso, Tubi se dejó caer sobre la silla junto a la puerta, con las piernas sin fuerza, después de tantas emociones juntas. Huyen se sentó junto a ella acariciándole el cabello suavemente como si consolara a una niña. «Vi, ¿cómo pudiste pasar por todo esto sin decir nada? ¿Aguantaste tantas cosas sola? Me parte el alma solo de pensarlo». Tubi sollozó fuerte agarrando la mano de Huyen como quien se aferra a un salvavidas. Tenía miedo de que si todos lo sabían me miraran diferente. Miedo de que me preguntaran cosas que yo no podía decir. Miedo. Huyen la abrazó aún más fuerte. «Nadie preguntará nada. Nadie te presionará. Solo respira, nosotros te cuidamos». En ese instante, la puerta del patio hizo un clic. Bahung y Alan habían regresado. Al ver aquella escena, Tubi abrazada a Huyen Ye, junto a ellas, ambos se detuvieron. Bahung se quedó quieto como si no creyera lo que veía. Luego sus ojos se humedecieron. Le murmuró a Alan con la voz quebrada: «¿Tiene amigos que vienen a verla? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!». Alan observó cómo Tubi lloraba en brazos de Huyen, cómo sus hombros dejaban de temblar, y sintió como si alguien le quitara una piedra enorme del pecho. Bahung se acercó aún tembloroso por la emoción. «Ye, huyen cielos, gracias por venir a ver a la niña». Ye inclinó la cabeza. «Es como nuestra hermana. Si sabemos algo venimos al instante». Huyen sonrió dulcemente. «No se preocupe, tío. Mientras esté aquí nosotros estaremos viniendo». Bahung miró a su hija. Tubi levantó la vista. Sus ojos aún estaban húmedos pero más vivos. Él puso una mano sobre su hombro, apretando suavemente. «¿Ves, Vi, los que te quieren? No solo somos Alan y yo». Tubi no pudo contenerse más. Estalló en llanto de nuevo, pero esta vez no era un llanto de miedo ni de soledad. Era el llanto de alguien que vuelve del borde del abismo. En aquella pequeña casa que hasta ayer parecía llena de tormentas, esta mañana entró la luz. Entraron las risas mezcladas con sollozos. Entraron los abrazos. Entró el calor humano que Tubi no se había permitido soñar durante mucho tiempo. Y por primera vez en muchos días ella sintió que no estaba sola, no estaba perdida, no tenía que cargar con su pasado en silencio, porque ahora las personas que más la querían la habían encontrado, y ellos estarían allí para caminar con ella lo que viniera después. El sol ya había subido más alto dejando manchas de luz sobre el piso de ladrillos gastados del porche. El viento que venía del huerto de naranjos traía un aroma suave mezclándose con el vapor del té de jengibre que Huyen acababa de poner sobre la mesa de bambú. Tubi se envolvió en un pañuelo delgado, sentada en medio del porche, como una chica que acababa de atravesar una tormenta. Su rostro todavía mostraba cansancio, pero en sus ojos había un brillo nuevo, un brillo que solo aparece cuando alguien se siente querido. Huyen estaba a su izquierda removiendo la taza de té para que se enfriara un poco.
Ye estaba a la derecha apoyado en una de las columnas con una expresión seria pero cálida. Alan y Ba-Jung se sentaban enfrente como dos pilares firmes protegiendo aquel pequeño círculo. Nadie dijo nada al principio. Solo se escuchaba el sonido del viento entre las hojas, los pájaros cantando en la tranquilidad del mediodía y la respiración suave de Tu-bi, recuperando fuerzas. Ye fue el primero en romper el silencio. Se aclaró la garganta despacio, pero lo suficiente para que todos lo oyeran. Vi, si estás cansada no tienes que contar nada. Con solo estar aquí ya es suficiente. Tu-bi bajó la cabeza entrelazando los dedos. Huyen puso su mano sobre la de Tu-bi suave pero segura. Nadie te está presionando. Pero si quieres hablar, aquí estoy. Aquí estamos todos. Esa frase abrió una puerta que Tu-bi había mantenido cerrada durante años. Tragó saliva y sus hombros empezaron a temblar un poco. Tengo muchas cosas que nunca me atreví a contarle a nadie. Ba-Jung apretó las manos intentando mantenerse sereno. Alan asintió despacio con la mirada profunda, como diciéndole que estaba listo para escuchar lo que fuera, aunque doliera. Tu-bi bajó la mirada a su taza de té, donde el vapor empañaba la superficie. Muchas noches pensé que ya no iba a sobrevivir. Su voz era baja, pero cada palabra cortaba como si le doliera en el alma. Pensé que, si un día desaparecía, nadie lo sabría, nadie me buscaría. Los ojos de Huyen ya brillaban por las lágrimas. Ye se inclinó un poco hacia ella. Tu-bi continuó con la voz rota pero clara. Tenía miedo de que si alguien sabía la verdad sobre el bebé, me miraran diferente. Puso una mano sobre su vientre despacio, pero lo suficiente para que todos entendieran cuán profundo era ese dolor. Tenía miedo de herir a mi papá. Ba-Jung bajó la cabeza tragando duro. Tenía miedo de que Alan se fuera. Alan se movió un poco queriendo abrazarla de inmediato. Tenía miedo de que ustedes dos también pensaran que soy una carga. Las lágrimas cayeron sobre sus manos. Huyen la abrazó y le acarició la nuca como consolando a una niña. Vi, no digas eso. Nadie aquí piensa así. Nadie. Tu-bi se estremeció. A mí me han roto tantas veces que ya no sé si todavía valgo algo. El grupo entero quedó en silencio. No porque no supieran qué decir, sino porque dolía demasiado escucharlo. Ye puso su mano sobre su hombro y la apretó. Vi, vales mucho más de lo que crees. Los que te hicieron daño no tienen derecho a definir tu vida. Alan habló por fin con una voz firme y profunda, como si cada palabra estuviera grabada en su corazón. Vi, tú no tienes la culpa, nunca la tuviste. Ella levantó la mirada hacia él con los ojos llenos de lágrimas. Alan sostuvo su mirada. Lo único que estuvo mal fueron los que te hicieron daño. Lo único cruel fue el pasado que te tocó vivir. Y lo único que lamento es no haberte conocido antes para protegerte desde entonces. Ba-Jung se secó los ojos con la manga. Su voz temblaba. Hija, no tienes que ser la más fuerte. Solo tienes que vivir. Solo tienes que seguir aquí con papá. Eso ya es suficiente. Tu-bi lloró otra vez apoyándose en Huyen y luego mirando a cada uno como queriendo grabarse sus rostros para recordarse que ya no estaba sola. Huyen le acercó la taza de té. Toma un poco, cariño. Te calentará el estómago. Y luego seguimos. Tu-bi recibió la taza con las manos temblando por el calor y por la emoción. Tomó un sorbo pequeño y susurró con una voz débil pero más ligera. Esta es la primera vez que me siento segura, después de mucho tiempo. Todos la escucharon y todos sonrieron una sonrisa pequeña pero llena de cariño. En ese porche donde la luz se filtraba por el techo y el viento traía el olor a naranja, Tu-bi por fin se atrevió a abrir su corazón y hablar del dolor más profundo que había guardado. Y por primera vez,
Sabía que ya no tendría que cargarlo sola. Frente a tú, vi la taza de té de jengibre, ya estaba medio fría, y el vapor que quedaba era como el último suspiro de una tarde silenciosa. Pero dentro de ella no había silencio en absoluto. Sus ojos se abrían y cerraban una y otra vez, como si una puerta oscura estuviera a punto de abrirse de golpe. Alan, Huyen-ye y Ba-hung seguían ahí formando un pequeño círculo. Nadie la presionaba, nadie hacía preguntas. Pero ese silencio hacía que el corazón de Tu Vi se sintiera arrinconado al borde de un precipicio. Apretó las manos con fuerza, las uñas marcando la piel hasta ponerse blanca. Eso nunca se lo conté por completo a nadie. Pensé que me lo iba a llevar a la tumba. Su voz se quebró. Cada palabra parecía salir de una herida que nunca cerró. Alan se inclinó un poco poniendo una mano firme sobre su hombro. Vi, estamos aquí. Lo que puedas decir, lo escuchamos. Tu Vi respiró hondo, sus hombros temblaban. Las lágrimas querían salir, aunque intentaba contenerlas. Ese día, cuando me arrastraron, no pude ver todas las caras. Ye apretó el puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Huyen le rozó la espalda a Tu Vi para tranquilizarla. Ella siguió con una voz suave, pero tan afilada como una marca sobre la madera. Pero los escuché hablar entre ellos. Escuché claramente un nombre. Todos la miraron al mismo tiempo. El ambiente se congeló. Hasta el viento dejó de moverse. Tu Vi apretó el pañuelo entre las manos temblando. Escuché, Kang, asegúrala adentro. Una sola frase, pero cayó como un rayo en medio de la tarde. Alan se levantó de golpe como si le jalaran el corazón. Huyen respiró entrecortado. Ye golpeó el suelo con el puño. Ba-hung se quedó paralizado como si le hubieran abierto el pecho. Tu Vi se cubrió la boca con una mano, las lágrimas cayendo sin control. En ese momento estaba atada, sin poder moverme. Solo escuchaba cómo se llamaban, pasos y risas. Su voz se rompió como un vidrio. Ese nombre, Kang, él fue el que estuvo más cerca de mí. Alan apretó las manos hasta que se le marcaron las venas. La voz le salió ronca luchando por controlar la rabia. Vi, ¿estás segura de que escuchaste ese nombre? Tu Vi asintió temblando como una hoja en medio de una tormenta. Sí, clarísimo. Él me sujetaba los brazos, mientras los otros no pudo seguir. El trauma le atrapó la garganta. Huyen la abrazó acariciándole la espalda. Ya no estás allí, ya pasó, ahora estás aquí. Ye se levantó, ojos encendidos. Fue él, ese maldito. Ba-hung casi se desmoronó contra la columna, agarrando el borde del banco. Dios mío, Kang. Tenía que ser ese desgraciado. Su voz salió temblorosa, una mezcla de shock, dolor y furia. Tu Vi cubrió su rostro con las manos. Si Alan no hubiera llegado ese día, yo no sé si seguiría viva. Alan palideció. Huyen le tomó la mano como recordándole que respirara. Tu Vi levantó la mirada, sus ojos rojos fijos en Alan, como si él fuera la última luz del mundo. Tú llegaste, cuando yo pensé que ya no había salida. Escuché tu voz, te escuché romper la puerta, escuché cómo gritabas. Vi, aguanta la puerta. Sus lágrimas caían sin parar. Si no hubieras llegado, yo habría muerto, o algo peor. Alan se sentó y la abrazó fuerte, muy fuerte, como si temiera que si la soltaba, ella desaparecería. Por primera vez su voz también tembló. Vi, perdóname por no haber llegado antes. Perdóname. Ye rugió. ¿Ese tipo sigue vivo? ¿Dónde está? Huyen lo sujetó del brazo, aunque su propia mano también temblaba. Ba-hung levantó la vista con los ojos rojos de un padre que acaba de escuchar lo impensable. Si ese desgraciado aún anda por ahí,
ni el cielo lo va a salvar. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaron exactamente lo mismo. Ese hombre Kang, desde este momento había firmado su propia condena. Y Tu-Bi desde este momento ya no tendría que sentir miedo sola nunca más. El ambiente en el porche se volvió tan espeso como una capa de niebla fría. El nombre Kang acababa de caer y parecía haber congelado todo el espacio. Ye estaba hirviendo por dentro como una llama a punto de estallar. Alan apretaba fuerte la mano de Tu-Bi, y Ba-Jung permanecía inmóvil con los ojos rojos como si le hubieran arrancado el aire del pecho. Tu-Bi se encogió abrazándose los hombros, tratando de hacerse más pequeña. Al ver cómo temblaba, Huyen lo entendió de inmediato si seguían hablando. Tu-Bi se hundiría otra vez en ese abismo del que acababa de salir. Huyen miró rápido a los tres hombres, eran como bombas listas para explotar. Y en medio de ellos estaba esa chica frágil a punto de derrumbarse. Huyen puso una mano sobre el hombro de Tu-Bi, apartándole suavemente unos mechones de la frente, y sonrió una sonrisa hecha para iluminar el porche entero. «Ya está. Suficiente por hoy. Si seguimos con cosas tan pesadas, Vi se va a agotar más». Los tres hombres se quedaron quietos. Ye frunció el ceño, pero este asunto, Huyen lo miró con esa mirada de mujer que entiende más que nadie. Ye, eso lo vemos después. Ahora Vi necesita respirar, necesita calmarse, no sufrir más. Ye cerró la boca al instante. Huyen le acarició la espalda a Tu-Bi con una voz suave y cálida. Vi, dime la verdad. ¿Estos días has comido algo? Te ves flaquita como una hoja. Lo dijo a propósito en un tono de broma. Tu-Bi parpadeó aún con lágrimas, pero con una pequeña curva en los labios. Comí un poco, pero no pasaba. Huyen dejó escapar una risita. Pues aunque no pase, tienes que intentarlo. Mañana te traigo una sopita de jengibre con carne picada. Si sigues así de flaquita, te castigo. Ye captó la intención y se sumó intentando aligerar el ambiente. Sí, si no comes, la hermana Huyen me va a poner a vigilarte mientras comes. Tu-Bi soltó una risita muy pequeña, pero suficiente para suavizar todo el porche. Alan miró a Huyen con agradecimiento en los ojos. Ba-Jung exhaló un largo suspiro, como si lo hubieran liberado de un peso enorme. Huyen siguió cambiando de tema a propósito, llevándolo lo más lejos posible del dolor de Tu-Bi. Ah, Vi, ¿te acuerdas de esa camisa azul que te compré hace tiempo? La que dijiste que te hacía ver como estudiante de secundaria. Tu-Bi levantó la mirada. Claro que sí, hermana. Todavía la tengo. En serio pensé que la habías tirado. Mañana te traigo otra más bonita. Esta te queda perfecta estando así de delgadita. Tu-Bi volvió a reír esta vez más clara. Ye metió su comentario exagerando para hacerla reír aún más. Le queda tan bien que seguro Alan se queda paralizado. A Alan se le puso roja la cara y Ba-Jung soltó una risita. El ambiente se volvió más ligero. Toda la tensión, la rabia y el impulso de explotar desaparecieron gracias a la manera en que Huyen llevó la conversación. Ella había creado un pequeño espacio de paz, el único lugar donde Tu-Bi podía apoyarse después de tantos días de oscuridad. Huyen inclinó la cabeza y le habló bajito solo para Tu-Bi. No necesitas recordar lo que te lastima, solo recuerda que tienes una familia para apoyarte. Tu-Bi le apretó la mano con una voz temblorosa pero cálida. Gracias, hermana. Sin ti, no sé qué habría hecho. Huyen sonrió dándole un apretón cariñoso en el hombro como una verdadera hermana. Aquí estoy. Aquí estamos todos. No nos vamos hasta que vuelvas a sonreír de verdad. Y en ese instante, por primera vez en muchos días, Tu-Bi soltó un suspiro suave. Un suspiro sin miedo.